¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto grande me da saludarlos, poder empezar juntos la mañana con toda la información importante, que es muchísima. Seguimos atentos a las reacciones por la llegada, sí, de un avión militar estadounidense a México, este Super Hércules de la Fuerza Aérea estadounidense que aterrizó en Toluca y bueno, que vino a capacitar a funcionarios de seguridad mexicanos, es lo que argumentó ayer la presidenta Sheinbaum. Kenia López, la presidenta de la Cámara de Diputados, exigió al gobierno federal aclarar la situación. La oposición en el Senado cuestionó por qué no se informó ni se solicitó la aprobación a la Cámara Alta para que llegara esta aeronave. La reforma electoral impulsada por la presidenta, el INE notificó a diputados que una propuesta ciudadana cumplió con los requisitos, por lo que deberá ser discutida en el Congreso. Incluye puntos como árbitro justo, dejar fuera al crimen organizado, no al chapulineo y no a la sobrerepresentación. Y la economía mexicana va a crecer 1.5% este año, al menos. Esa es la previsión del Fondo Monetario Internacional. La viuda y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, dijo estar dispuesta a ser investigada en torno al asesinato de su esposo, Carlos Manso. Y luego de ser encontrado con vida, el profesor Leonardo Escobar denunció que fue víctima de una detención arbitraria por parte de la Guardia Nacional en el aeropuerto de Monterrey. Dice que lo discriminaron y violaron sus derechos humanos. La Guardia Nacional asegura que siguió en todo momento los protocolos. Y entonces, Estados Unidos habló de los riesgos para las aeronaves. ¿Por qué? Bueno, pues porque estarían sobrevolando sus aviones militares, países latinoamericanos, entre ellos México. En esas andábamos cuando aterrizó, sí, un avión Super Hércules de la Fuerza Aérea estadounidense en Toluca. Ayer les informé que la presidenta Sheinbaum explicó que la autorización del aterrizaje fue aprobada por la Secretaría de la Defensa desde octubre. Admitió que la llegada estaba prevista para la base militar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero bueno, pues finalmente fue en Toluca. Reveló que esta aeronave recogió a funcionarios de seguridad que van a ser capacitados por el Comando Norte allá en la Unión Americana. Van a estar un mes en capacitación y van a regresar para que ya no haya tanto lío a través de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Un equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se fue a capacitar allá, está autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad. Son parte de los acuerdos bilaterales que se tienen de capacitación entre una y otro estado. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, pidió al gobierno un informe transparente que resuelva las dudas relacionadas con la llegada de este avión militar estadounidense. Eso en diputados. En el Senado también quieren respuestas. Los legisladores cuestionaron por qué no se informó ni se solicitó la aprobación de la Cámara Alta para la llegada de este avión. Denunciaron que la última autorización ocurrió a finales de septiembre para tareas de adiestramiento, pero pues que esas terminaron en diciembre y que siempre que ocurre algo así debe ser aprobado por el Senado. Así que esto genera dudas. ¿Por qué aterrizó en un aeropuerto civil? ¿Por qué no se avisó a los legisladores? Lo rutinario habría sido en una base militar. Bueno, pues ahí están todas las preguntas, insisto, que se dan en el contexto en el que los Estados Unidos habían pues advertido a las aerolíneas que tuvieran cuidado por los riesgos que implica sobrevolar algunos países latinoamericanos como México. Voy a otros asuntos, y es que el cerebro financiero del cártel Jalisco, Abigail González El Queenie, pidió otra vez que aplazaran su audiencia. Estaba programada para mañana ante una corte de Washington. Buscan que quede para marzo. Y bueno, esto debido a que siguen las negociaciones con los fiscales para llegar a un acuerdo de culpabilidad. Hay que recordar que el Queenie fue entregado por México a las autoridades norteamericanas en agosto.
enfrenta cargos por crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, uso de armas. Y bueno, pues ahí está, haciendo su negociación. Otro capo del que también hay noticias. ¿Se acuerdan del ex líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales? El Z40. Bueno, él también es procesado en Estados Unidos por narcotráfico. Su defensa dijo que está en condiciones de aislamiento, que sufre segregación desde hace 9 meses en una prisión de Virginia. Así que los abogados piden que le revoquen estas medidas. Informaron que no representa ningún riesgo, que desde su detención hace más de 12 años en México, pues ha demostrado que tiene un comportamiento constructivo y hasta ejemplar. Ha leído libros, ha tomado cursos, practica la yoga, mira, ahí lo ve de cabeza porque está haciendo yoga. Y entonces dice, no lo segreguen, se porta muy bien. Bueno, pues ya lo está revisando un juez a ver en qué quedan con el Z40. Aquí en México les reporté ayer la captura en Sinaloa del Mantecas Iván Valerio N. Este señor Mantecas es objetivo prioritario de las autoridades y es presunto jefe del grupo de los Beltrán Leiva vinculado al Cártel del Pacífico. Bueno, pues hay nueva información. Durante el operativo que hicieron las fuerzas federales allá en Badiraguato, también detuvieron a otros 7 integrantes de ese grupo delictivo, además de armas, coches, drogas. El Mantecas participó con un grupo de sicarios en las agresiones contra militares. ¿Cuándo? Nada menos que durante el segundo Culiacanazo en 2023, ¿se acuerda? Donde finalmente capturaron a Ovidio Guzmán después del operativo fallido tan escandaloso de 2019. Bueno, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró esta captura de Iván Valerio, dijo que esto debilita las redes violentas y al tráfico de fentanilo y que la cooperación pues genera resultados reales en materia de seguridad. La Fiscalía General aseguró en Paraíso, Tabasco, 6,800 litros de combustible robado. También una motobomba y un motor y bueno, todo el equipo ahí para extraer combustible que es de todos los mexicanos y venderlo. ¿Detenidos? Ahí sí, 0. Ningún detenido. En el puerto de Veracruz desmantelaron también un taller clandestino, pero ahí lo que hacían eran uniformes de las Fuerzas Armadas. Llegaron agentes federales, hicieron un cateo y pues se llevaron todos estos chalecos, insignias de la Policía Estatal, toda la tela para elaborar pues esta vestimenta. Detenidos. Tampoco hubo un solo detenido. Regreso de este lado para hablarles de este caso que les anticipaba ayer. Seguiríamos con mucha atención porque no termina de quedar claro qué fue lo que pasó con el profesor Leonardo Escobar, este maestro colombiano que pues era buscado por la universidad en la que da clases en Puebla, que volvió de sus vacaciones en Colombia, lo detuvo la Guardia Nacional en el aeropuerto de Monterrey y luego apareció así como muy, pues, ¿cómo decirlo? Descontrolado, perdido, intoxicado y fue llevado a un centro de rehabilitación. Él decidió hablar, contar su versión. Denunció que fue víctima de una detención arbitraria allá en Monterrey. Sin comer bien, sin tomar agua y tomando agua de un grifo que probablemente estaba oxidado. A 2 días de haber sido localizado, el profesor de la Universidad Iberoamérica Puebla, Leonardo Escobar, denunció que fue víctima de una detención arbitraria por parte de las autoridades en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León. Su testimonio fue transmitido en una conferencia de prensa que respaldó la universidad. Además, condenó la violencia a sus derechos humanos. Según el profesor, todo comenzó el 31 de diciembre, cuando fue arrestado por una supuesta falta administrativa. Durante 3 días estuve en una celda en el municipio de Apodaca, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ir a dicha celda, fui golpeado por la Guardia Nacional, y lo cual me generó una fractura de 3 costillas, lo cual ya ha sido comprobado médicamente.
Dijo que tras quedar en libertad, regresó al aeropuerto, pero como las autoridades lo despojaron de sus pertenencias, ya no pudo abordar su vuelo. Estuve totalmente 4 días deambulando sin poder comer, sin poder tomar agua y sin recibir asistencia de la población civil. Me vi obligado a refugiarme en la maleza para tratar de evadir el sol, de evadir una deshidratación crónica. Escobar estuvo en situación de calle hasta que una clínica de rehabilitación en Juárez lo ayudó. Ahí permaneció anexado hasta su recuperación. Playera, sin camisa, solamente traía un pantalón, estaba así semidesnudo y estaba en cuclillas, o sea, estaba como que si estuviera escondiéndose de algo. Entre las irregularidades que el profesor Escobar denuncia se encuentran la falta de atención médica, discriminación, difamación y que su detención ni siquiera fue registrada. Hubo una falta de registro de mi detención, nunca aparecí, a pesar de que estuve 3 días en esta celda de Apodaca, nunca aparecí en el Registro Nacional de Detenidos, lo cual es de lejos una irregularidad. Informó Kevin Esqueda. Bueno, ¿qué dice la policía de Apodaca? Que le hicieron el dictamen médico conforme a protocolo, que no notaron lesiones, solo unas marcas leves de enrojecimiento en las muñecas, que durante su detención respetaron sus derechos, lo alimentaron, lo hidrataron, e informaron que no podían subir al Registro Nacional de Detenciones la captura de Leonardo porque ellos no fueron los primeros respondientes. Por su parte, la Guardia Nacional confirmó que la detención fue por faltas administrativas, que hay registro de su arresto el 31 de diciembre en el aeropuerto de Monterrey, de su puesta a disposición en el Centro de Justicia de Apodaca y de su liberación el 2 de enero por parte de un juez. Resaltaron que en todo momento siguieron los protocolos. Bueno, está también el tema de la prisión preventiva para Eric Antonio N. Este caso, pues terrible, de verdad que este caso espantoso del feminicida que atacó a su pareja y a su suegra, mató a su pareja y a su suegra en Cuautitlán el 12 de enero. Va a seguir en el penal de Cuautitlán, le decía que ya lograron detenerlo. La audiencia es el viernes y ya determinarán si lo vinculan a proceso por este doble crimen. Hemos seguido también el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Esto que ocurrió en noviembre en pleno centro de Uruapan. Hay nueva información y es que su viuda y actual alcaldesa, Grecia Quiroz, dijo que está dispuesta a someterse a cualquier investigación en torno a este crimen. Dice que no tiene inconveniente en que los investiguen a ella y a su equipo. Recalcó que de forma indirecta pues ha mostrado su celular a las autoridades, que no hay impedimento para que los investiguen a ella y a su administración. Es absurdo, en verdad yo lo digo así, es absurdo que vengan a decir que yo pueda estar implicada en el tema de Carlos. Sin embargo, yo no estoy cerrada a ser investigada o algún tipo de cuestionamiento. Si yo hubiera estado junto a él, yo doy mi misma vida por él. Bueno, y la reforma electoral. ¿Cómo va este tema? Esta reforma impulsada por la presidenta. Fíjense que el INE le informó a los diputados que hay una propuesta ciudadana en la materia presentada por la organización Salvemos la Democracia, que como cumplió con todos los requisitos de ley, más de 130,000 apoyos de la lista nominal, pues tiene que ser discutida por el Congreso. Este proyecto tiene 5 puntos clave: que haya un árbitro justo, cancha pareja, elecciones sin trampas, que quede fuera el crimen organizado, que no haya chapulineo y que no haya sobrerepresentación. Y bueno, tendrán que discutirla los legisladores. De eso a que eventualmente pueda ser aprobada hay una distancia inmensa. En lo que sí están es que, bueno, ayer los líderes de las bancadas de Morena en diputados y en el Senado, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, se reunieron en Palacio Nacional con la presidenta, porque pues son ellos los que básicamente van a decidir, ¿no? Estuvieron también otros dirigentes de Morena, integrantes del gabinete. El miércoles la presidenta había recibido a Monreal y a Adán Augusto a la Comisión Presidencial para la Reforma. Están revisando las consultas, los diálogos ciudadanos, en fin, siguen ahí con la iniciativa. Y bueno, hacerla a modo sería un golpe
un golpe histórico que lastimaría a millones de mexicanos. Eso es lo que advirtió. Eso es justamente lo que se advierte desde la Cámara de Diputados. La presidenta de la Cámara Baja, Kenia López, se reunió con el exconsejero presidente del IFE en su momento, José Woldenberg. Dijo que la propuesta debe garantizar a la democracia y que los diputados están abiertos al diálogo para enriquecer la iniciativa, que tomen en cuenta a la oposición para, pues esta reforma electoral. Déjame ir con Ricardo Vitela, recorres las calles, andas por aquí cerquita, Ricardo. ¿Qué pasó? Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Desafortunadamente tenemos que dar esta información. Estamos en la colonia Lomas de Cuilotepec, aquí en la parte alta de la Jusco, en la alcaldía de Tlalpan. Un joven de aproximadamente 25 años de edad desafortunadamente pierde la vida al impactarse en su motocicleta atrás de un tráiler de las que le llaman góndolas con grava. Son varias toneladas de grava que estaba estacionado aquí. Esto fue casi al amanecer, mi estimada Paola. Han llegado ya personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes están en espera de los servicios periciales. Está acordonado, es una avenida de doble sentido, Paula, la avenida Bosques, exactamente en esta parte alta, y bueno, pues es muy complicado este perímetro, y además se espera que lleguen los elementos de los servicios periciales, y vaya situación, Paola, desafortunadamente tan temprano que este joven haya perdido la vida con este fuerte impacto aquí en la parte alta de la Jusco. Ay, pues muy lamentable, yo te agradezco mucho el reporte, gracias. Un abrazo, Pau. Abrazo también para ti, muy buenos días. Ya la media, Irán. Nos damos a información en breve. Me parece perfecto, Pau. La Policía Municipal de Hermosillo, Sonora, rescató a un bebé abandonado en un contenedor de basura. Todo esto de un viñedo fue trasladado a un hospital afortunadamente. Macuspana, en Tabasco, arrancó la semana sin policías. Están en paro porque no les pagan, no les dan uniformes, no les dan equipo. Además, en la información metropolitana, la delincuencia ha crecido 20% en Tláhuac, aquí en la Ciudad de México, durante la gestión de la morenista Berenice Hernández. La percepción de inseguridad entre la gente subió hasta el 71.9%. Al menos 14 lesionados dejó el choque de una unidad de transporte público en la avenida Gustavo Vaz, allá en Tlalnepantla, Estado de México. Autoridades de la Ciudad de México informaron que están por concluir la fase de pruebas del tren interurbano México-Toluca. Contará con 7 estaciones. Guanajuato abre nuevos caminos. Con este lema, el gobierno estatal lanzó su nueva marca turística con presentaciones simultáneas en la Ciudad de México, León y Madrid. Y en más información, Sinaloa busca posicionar su garbanzo en los mercados de Asia y Medio Oriente mediante su participación en la Expo Good Food 2026 en Dubái. El gobierno estatal apoya a los productores para consolidar las exportaciones. Se cotiza en 17,63. La bolsa ayer tuvo una ganancia de 0.49%. ¿Y cuánto va a crecer la economía mexicana este año? 1.5%. Eso es lo que prevé el Fondo Monetario Internacional, o sea que mantiene su expectativa sin cambios. A nivel mundial, con todo lo que pasa, tensiones comerciales, amenazas de aranceles, la economía va a crecer 3.3% en este año. Y bueno, viene la revisión del TEMEC. Esto muy importante para México, para Estados Unidos, para Canadá. En este marco, siguen fortaleciéndose las relaciones entre México y Canadá. La gobernadora general canadiense, Mary Simon, inició una gira de 3 días en nuestro país. Ahí lo vemos con el canciller Juan Ramón de la Fuente. Hoy se va a reunir con la presidenta Sheinbaum, va a ir a Palacio Nacional. Y bueno, pues sí, estarán en eso de estrechar lazos. No quería que le robaran su coche y miren nada más lo que hizo para evitarlo. Ocurrió allá en Puebla una mujer que estaba esperando en el semáforo, ¿no? Le tocó el rojo, llegó el ratero, le quiso robar el coche y ella se le colgó en la puerta para tratar de detenerlo. Y entonces otros conductores la ayudaron. Ahí la escuchan, ¿no? Gritando, ¡auxilio! Bueno, pues otros
conductores entraron en acción. Fue detenido el tipo, ella sufrió algunas lesiones. El ladrón fue detenido, ahí está, identificado. Un multiasaltante que operaba ahí, en el Boulevard Valsequillo. No sabemos ni cuántos asaltos ya llevaba ahí mismo. La policía no lo solucionó. Esta mujer sí. Bueno, y en la Ciudad de México decomisaron muchas autopartes, 2 toneladas de autopartes. Las tenían ahí en una casa de seguridad en la alcaldía Gustavo Amadero. También había una moto, 3 coches, 5 perros y muchos animales, como 50 aves y peces. Detuvieron a estas 3 personas que podrían estar involucradas en el asesinato de una persona durante el robo de su auto el 16 de enero en Cuautitlán Izcalli. Y bueno, pues están buscando combatir las fugas de gas con detectores, es lo que anunciaron las autoridades de la Ciudad de México. Aquí le informamos que el 9 de enero hubo esta explosión durísima, terrible, en un edificio. Aquí tenemos imágenes de lo ocurrido en Paseos de Tasqueña, es el sur de la Ciudad de México. Los daños por esta explosión, bueno, pues van a colocarse 10,000 dispositivos en distintas unidades habitacionales. Se van a destinar 18 millones de pesos para reconstruir el edificio ese que explotó. Va a haber otras obras más a partir de marzo. Se prevé que concluyan en 8 meses, pero lo importante es que, pues sí, hay maneras, hoy hay tecnologías que no son caras, además, para detectar justamente las fugas de gas y evitar accidentes como ese, pues terrible, que ocurrió. También aquí le hemos hablado de esta historia de 2 perritas que pues vivían en condiciones terribles, lamentablemente como muchos otros perros, que los dejan por ahí en la azotea, sin comida, de pronto les falta incluso agua, mordeduras de ratas, ahí todos asoleados o congelados. Pero en este caso, la vida pues le dio a una de estas perritas una segunda oportunidad. La adoptó Margarita y miren qué feliz vive. Así, sin comida, sin agua y con mordeduras de rata, vivía Aria, una perrita atrapada bajo el sol, amarrada con una cadena en una azotea de Toluca en el Estado de México. Durante meses pensó que esa era su vida, hasta que una rescatista logró sacarla a ella y a su hermanita. Lamentablemente, la otra perrita no sobrevivió. Tenía un tumor enorme que le colgaba, la mordían las ratas, era una condición inhumana, ¿no? Llegó hecha un huesito, era un hueso forrado. Se le marcaban todos los huesos de la cadera horrible, la espina dorsal, todo mal. Se veía como que apenas si se podía parar, se paraba con las patas abiertas, con un miedo en los ojos muy, muy feo, ¿no? Que te partía el alma. En DPC contamos su historia y hoy la vida de Aria cambió por completo. Ahora tiene una familia, duerme en una cama calientita, nunca le falta comida y mucho menos amor. Incluso pasó su primera Navidad en familia. Es súper amorosa y pues sí, hasta le hicimos como su ritual de que le amaneció su regalo de Navidad y pues le gustó mucho, ¿no? Tiene su bota personalizada y todo ahí para la chimenea. Tú también puedes cambiarle la vida a un animalito maltratado. Acude a refugios como Mundo Patitas, Milagros Caninos o Fundación Toby, o revisa plataformas de adopción en Ciudad de México como La PAOT o la Brigada de Vigilancia Animal. Ahí encontrarás perritos que necesitan un hogar, con procesos de adopción responsables y seguimiento garantizado. Recuerda, no compres, adopta. Pues como una gratificación interna, ¿no? De saber que está bien y que ahora pues ya va a poder vivir bien y va a estar feliz y amado y pues con todo lo bonito que se merece, ¿no? Te informó Kena Uribe. Bueno, pues ahí esta historia, la verdad que muy esperanzadora y qué bueno, Margarita, que adoptaste a esta perrita y le das una nueva oportunidad. ¿Cómo vamos con el sarampión? Pues complicada la situación. Ya en las 32 entidades del país hay casos, más de 7,000 acumulados en un año.
24 defunciones. La Secretaría de Salud dice que más del 90% de los contagios es con personas no vacunadas. Podríamos perder el registro de país libre de sarampión. Así que se han pedido 2 meses de prórroga. El secretario de Salud, David Kersenovich, acaba de hablar al respecto en la conferencia mañanera. Canadá ya perdió su estado libre de sarampión. Estados Unidos también está y solicitó una ampliación de 2 meses y nosotros también nos hemos apuntado precisamente en esos 2 meses para tratar de controlar el brote. La presidenta nombró a Francisco Garduño como director de los centros de formación en la Secretaría para el Trabajo en la SEP. Esto a un año de que dejara el Instituto Nacional de Migración. ¿Se acuerdan que hubo un incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez? Y bueno, pues dejó ese cargo y ahora tiene este nuevo cargo dentro de la Secretaría de Educación Pública. Le informo, por otro lado, que, bueno, pues hay otros asuntos. La Suprema Corte resolvió que no puede revisar sus propias sentencias en amparos directos. O sea, rechazó revisar las sentencias dictadas por las extintas salas de la Corte. Ya se consideran definitivas, no se juzgarán 2 veces. Un debate que se da luego de que la Fiscalía General pidiera revisar la sentencia del 11 de junio en la que se ordenó la libertad de Juana Hilda González, relacionada con el secuestro de Hugo Alberto Wallace. Y así pues emitieron una nueva sentencia. También la Corte congeló la discusión de reformas ligadas a despojos y al aseguramiento de bienes sin orden judicial. Esto luego de todas las protestas de colectivos que expresaron su preocupación por un posible impacto en el derecho a la vivienda. Así que se aplazó la regulación de los desalojos, el establecimiento del derecho de audiencia, la posibilidad de que los afectados pidan su incorporación a programas de vivienda y pues no hay nueva fecha para reponer los proyectos que fueron retirados de la lista de asuntos a resolver. Y el Popocatépetl, acá también tenemos nieve y así se ve el volcán cubierto de blanco. Hubo una breve tormenta en la zona y bueno, pues así se ve esta fumarola del Popo con la nieve y algunos rayitos del sol que pues lo hicieron lucir así de mágico. Vámonos justamente con la información meteorológica, querido. ¿Cómo se va a comportar el cielo? Les cuento rápidamente, Pau, porque una vaguada en niveles altos va a ocasionar lluvias fuertes en Sinaloa, en Nayarit, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila. Mientras tanto, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe va a propiciar chubascos en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Michoacán, en Guerrero y también en el Estado de México y Guanajuato. Para los chilangos y las chilangas, la Ciudad de México con una máxima de 21, una mínima de 8 y pues sí, hay 25% de probabilidad de lluvias. Así que saquen el paraguas, abríguense bien y a cuidarse mucho. ¿Cómo ves, mi querida Pau? Pues sí. Y abrazarse mucho si se puede. Cobijita humana, ¿cómo no? Ay, esa es la un favorita. Boilercito ahí al lado, imagínate. ¿Un qué? Boilercito. Buena idea. Buena idea, ¿no? Porque ya son las 9 y toca ir a un resumen de lo más importante. El gobierno federal dice que el avión militar estadounidense que aterrizó en Toluca vino para llevar a funcionarios de seguridad a recibir capacitación. Pero hay muchos cuestionamientos. Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, exigió que se aclare el asunto. La oposición en el Senado cuestionó por qué no se les informó ni se solicitó su aprobación. Sobre la reforma electoral, el INE notificó a diputados que una propuesta ciudadana cumplió con los requisitos de ley, así que tendrá que ser discutida por el Congreso. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mexicana va a crecer este año 1.5%. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, se dijo dispuesta a someterse a cualquier investigación en torno al asesinato de su esposo, Carlos Manso. Luego de que lo encontraran con vida, el profesor Leonardo Escobar
denunció que fue víctima de una detención arbitraria por parte de la Guardia Nacional en el aeropuerto de Monterrey. Un presunto homicida, 18 años, fue detenido luego de quedar al descubierto pues un error insólito. Fíjense, ocurrió en Milpalta. Este tipo asesinó a una persona con un arma blanca y se grabó. Y entonces mandó las imágenes que por equivocación a su mamá. Fue su mamá quien alertó a las autoridades. Y justamente esas imágenes, ese material, permitió a la Policía de Investigación ubicar el lugar del crimen, San Agustín Otenco, y detener al presunto responsable a unas calles del sitio. Y este adulto mayor quiso estacionarse, confundió los pedales, aceleró en vez de frenar y se impactó contra una farmacia. Es la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí lo que ocurrió al interior de la farmacia, 4 personas resultaron lesionadas y bueno, pues además, sí, en el lugar hubo daños considerables. Otro accidente en Ecatepec. Un tráiler llevaba bebidas alcohólicas y volcó en el circuito exterior mexiquense, ahí a la altura de la zona del Caracol. Por fortuna no hubo lesionados y tampoco hubo rapiña. Bueno, es que rápidamente llegó la autoridad a resguardar la mercancía. Bueno, esta reunión que generó muchísimas reacciones, y es que resulta que estuvieron en Palacio Nacional la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, y el secretario de organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Qué platicaron con la presidenta? Hoy se lo preguntaron en la conferencia mañanera y esto dijo. Los invité, vinieron a platicar, no los había visto hace tiempo y esencialmente tiene que ver, pues me buscaron y los saludé, eso es todo. Ellos quisieron informarme qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Bueno, y hay mucha polémica por esto que dijo la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera. Ella es de Tlaxcala y pues la polémica se generó porque llamó estúpidos a quienes cuestionan su labor legislativa, especialmente a algunos medios de comunicación. Cuando me dicen estos días, ¿qué ha hecho la senadora? Con perdón de la palabra, lo primero que me pregunto es, ¿y quién es el estúpido que lo pregunta? Porque si lo pregunta un ciudadano, yo he informado como nadie, pero no es el pueblo el que lo pregunta. Son medios que en redes sociales, en el anonimato. Bueno, la legisladora dijo que hay una campaña en su contra, explicó así sus palabras. ¿Qué significa la palabra estúpido? ¿Qué significa la palabra? Necio, necio. ¿Es una ofensa? No es una denostación, es un argumento que califica a quienes se escudan en el anonimato para desinformar a la gente. Bueno, y están las denuncias, por lo menos 16 denuncias contra la embajadora de México en el Reino Unido, Josefa González Blanco, por acoso laboral y malos tratos hacia su personal. Ya la Cancillería informó que el Comité de Ética y el órgano de control interno están investigando. Recordemos que ella llegó en 2021, antes era secretaria, antes tenía un cargo distinto en medio ambiente. Recordar que ella estuvo antes involucrada en la polémica porque retrasó un vuelo comercial casi 40 minutos. No dejaba que despegara el vuelo hasta que ella llegara. Bueno, pues el caso es que la van a relevar. Toma su lugar Alejandro Gertz, ¿se acuerdan? Que era fiscal general, bueno, ahora va a ser embajador de México en la Gran Bretaña y su antecesora se va por todas estas denuncias de acoso laboral. ¿Qué tal un taquito? Puta, sí.
Una tortillita. Qué rico también. Pero como estas que nos va a mostrar Sajid Fonseca. Así es, mi Pau, con el paso del tiempo, don Gerardo mantiene viva la tradición de la tortilla bien hecha. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Desde cuándo anda usted en este business de las tortillas? Tiene que se inició casi un siglo. O sea, ¿usted tiene como 160 años? No, yo tengo 65. Lo bueno de aquí es que es un alimento 100% mexicano. Le salió bien don Gerardo, ¿no? Sí, pues ahora sí que siempre le ha gustado trabajar. Qué bonito trabajar en un oficio que nos da felicidad a todos los mexicanos, ¿no? Y que nos da identidad. Pues sí, pues de aquí sale para vivir y la gente para que coma las tortillas. También le menea así como... No. ¿Y a qué hora empieza a trabajar usted? Nosotros aquí entramos a las 6 de la mañana. ¿Cree que es un oficio en peligro de extinción? Porque ya nadie se quiere levantar temprano. Está en peligro de extinción que se haga ya con maíz. Entonces, por eso es que la gente ya no trabaja el campo. Ya sabe que aquí a nadie se le niega un taco de tortilla hecha con maíz. Esa voz me agrada. Por eso regresamos allá al estudio. A ver, muérdanle, a ver. Come solos, de veras. Qué rico la tortillita, Sí. así con su salecita. Con cremita, con frijolitos. Un taquito de crema. De queso también. Un sope. Uy, qué delicia. Una tlayuda. Vámonos a desayunar ya. Hay gente que come la tortilla con mayonesa. ¿Con mayonesa? Ajá, le ponen mayonesa y se la comen así. ¿En serio? Pero si le pones mayonesa, entonces ponle nopalitos. Y esa la acaba la fit. Dicen que atún le ponen. ¿Atún? ¿A la tortilla? Ah, pero mayonesa con atuncito así en tortilla. Uy, bien rico el taco. ¿El atún con mayonesa en taco? Sí, buenísimo. No, una galletita salada mejor. No has vivido si no has probado eso. Esto está entonces muy reñido.